Bueno, buenas, ¿cómo va? No estés probando. Yo soy Felipe, les voy a hablar de ejecución simbólica en binarios para Linux. ¿Qué es ejecución simbólica? Ejecución simbólica es una técnica milenaria que nos permite explorar sistemáticamente todos los caminos que pueda tomar un programa. Tiene siempre de compañero un SMT Solver y lo que hace para intentar explorar todos los caminos de un programa, pero evitar probar todos los posibles inputs del programa, es interpretar a los inputs del programa como símbolos en lugar de como valores concretos. Los símbolos van a representar lo que podrían haber sido los valores concretos y van a ir evolucionando a medida que el programa va progresando y se van a generar nuevos símbolos que van a ser resultados de haber operado sobre los símbolos que entraron en el input. Eventualmente se va gestando todo un estado simbólico de la máquina y eventualmente llega a depender el flujo el próximo flujo a seguir del programa termina por depender de uno de estos símbolos de entrada. Y bueno, ahí es donde usamos el compañero Solver y le preguntamos distintas cosas sobre las restricciones que se fueron acumulando sobre los símbolos, como por ejemplo si es factible irse por una de las ramas que tengo en el momento, o también le puedo preguntar, por ejemplo, que me dé un ejemplo concreto de asignaciones a las variables simbólicas que tengo dando vuelta en el sistema en este momento para poder reconstruir el camino en un programa común. Bueno, pero todo esto medio que no se entiende mucho, así que propongo que hagamos el ejemplo más chiquito que se me puede ocurrir, que es esto. Si bien es chiquito y trivial, tiene la peculiaridad de que este programa lo que hace es tomar 64 bits, serían 8 bytes de la entrada, interpretarlos como un entero y aplicarle un par de condiciones. Si el valor que tomó es menor o igual que 0, termina. Si es mayor que 0, hace una otra cosa más, que es otro if, que si es menor que 100 hace una cosa y si es mayor o igual que 100 hace otra. Si uno quisiese explorar si uno quisiese explorar todos los caminos de este programa y no sabe nada sobre qué es lo que va a hacer, lo que uno podría hacer es empezar a tirarle valores aleatorios a la entrada. Lo que pasa es que el espacio de entrada es gigante, entonces no estamos ni cerca de la certeza sobre que vamos a recorrer todos los caminos o caminos interesantes del programa si usamos esa técnica. Un poco esto de ejecución simbólica lo que nos hace es levantar la información que ya está encodiada en el binario del programa y usarla para encontrarle y generarle casos de test copados que nos llevan a lugares potencialmente interesantes. Bueno, del lado izquierdo, ¿sí?, vamos a tener el diagrama de flujos de ese programita. Y del lado derecho vamos a ir construyendo lo que sería el estado simbólico de la ejecución simbólica que vamos a hacer a mano de este programa. Así se termina entendiendo lo que es. Bueno, lo primero que hace es tomar un input de la entrada. En principio, ese input, ese valor simbólico puede representar, no es un valor concreto, es un valor simbólico que representa todos los valores posibles de esos 64 bits. O sea, es una variable libre que puede tomar desde 0 hasta, bueno, yo sé contar hasta 4.000 millones, no sé qué sigue hasta 64, pero es un número inimaginable. Bueno, eventualmente el programa después va a operar sobre este símbolo y eventualmente va a llegar a un if que dependa de él, que es el que sigue. Bueno, en ese caso, lo que se hace es, se divide el análisis en dos. Se divide el análisis en dos, se copia el estado simbólico y el análisis completo en dos y se agrega a lo que va a ser la bitácora de restricciones la condición que corresponda para irse por cada lado. En el caso positivo, agregamos la restricción de que el símbolo tiene que ser mayor que 0, que es lo que está a la derecha.
y en el otro ponemos lo negado, que es que sea menor o igual que 0. Y así se van componiendo. En el lado izquierdo, en el estado del lado izquierdo no se hace más nada. Pero en el lado derecho sigue progresando el programa. Y podríamos, por ejemplo, llegar a tener otro if, que hace otra pregunta similar, y volvemos otra vez iterativamente a generar dos estados del análisis, en el cual en uno de ellos agregamos lo que sería la condición positiva y en el otro agregamos lo opuesto de la condición. De esa manera se nos van formando una bitácora de restricciones necesarias para haber llegado a ese camino específico del programa. Y ahí es donde podemos preguntarle al solver mágico ese tipo de preguntas como, estas tres restricciones que tenemos acá, ¿tienen una asignación posible? ¿Hay un valor concreto que yo después le pueda dar al programa y me haga este camino? Y bueno, esas son el tipo de preguntas que le podés hacer y te las responde generalmente. O te puede decir también que no es factible llegar hasta ese lado, en cuyo caso no seguiríamos explorando. Bueno, por ejemplo, acá si vemos el de más a la derecha, arrancamos con un símbolo libre, después le agregamos la restricción de que tiene que ser mayor que 0, y para irnos por la rama de más a la derecha también le agregamos la restricción de que tiene que ser menor que 0. Entonces le preguntamos al solver, che, ¿se puede? Sí, se puede, obvio, es 50 el valor. Le da un valor concreto, le puedo pedir todos los que sean, puedo iterarlo todas las veces que quiera. Bueno, ¿y para qué se usa esto? Bueno, esto va a intentar explorar todos los caminos del programa y generar ejemplos para llegar a todos estos lugares. Así que claramente se puede usar para la generación de casos de test interesantes y para ejercitar inteligentemente un programa. De nuevo, como va a recorrer o intentar recorrer todas las posibles ramas del programa, nos permite razonar sobre si se puede o no alcanzar cierto punto en el programa, que a veces es interesante. Esto en general es una cosa automática que va a ir haciéndolo solo, pero vos también podés hacerlo interactivo y planearlo humanamente al camino que toma para llegar a un lugar específico, que muchas veces es una de las primeras partes que uno hace cuando está explotando un bug conocido. Después también, como va a correr va a intentar explorar todos los caminos, se puede usar para calcular el peor caso de una función, cuánto es lo máximo que puede tardar, o dame una cota de eso por lo menos. Se puede usar para hacer una suerte de bin-diff. Si querés tenés dos versiones de una función, asumís que el input de las dos es simbólico y es el mismo, y ahí largás un análisis de estas características y te fijás si en algún momento se llega a una situación en la cual el resultado de las funciones es diferente, y en ese punto vas a tener un ejemplo que te lleve a la parte de que es diferente en las dos funciones. Y después lo usan, básicamente te permite razonar sobre la semántica de cachos de código. Entonces después lo terminan usando para un montón de cosas. Otra cosa que se le puede preguntar al solver es, bueno, no lo puede hacer muy seguido, pero a veces logra simplificar la fórmula que vos le pasás y te da algo más simple que por ahí captura más concretamente qué es lo que está haciendo el programa, entonces lo han usado de ofuscación. Y después, esto es a modo de chiste, también lo han utilizado en papers académicos para hacer exploits automáticamente, que sí, los han hecho, pero para dominios de aplicación súper chiquititos y de juguete que no aplica. Pero bueno, llama la atención. No quiero defender mucho todo esto porque hay un montón de gente que lo escribió ya, hay un montón de papers que muestran que tiene aplicabilidad en programas de la vida real. Mi selección personal son esos dos papers que están ahí, pero hay un montón. Y también hay implementaciones. Lo que pasa es que las implementaciones que están, o bien no son para trabajar directamente sobre un binario, o bien son un monstruo de ML, Haskell, C, QEMU, TEMU y un montón de cosas que está bien, todo bien, síganlo haciendo quien lo esté haciendo, pero por ahí lo que uno busca es por ahí poder meter esta técnica más fácil y no tener que
digamos, pelearse con un montón, con un monstruo gigante para hacer un análisis pequeño o algo muy puntual que uno tiene que hacer. Los que funcionan sobre binario están basados, me gusta mencionarlo, están basados sobre una biblioteca que se llama libvex, que es lo que está abajo de Valgrind. La gran mayoría que trabaja sobre binario tiene un lenguaje intermedio y a ese lenguaje intermedio van con libvex. Lo quiero mencionar porque parece después que cada uno hace su intérprete, no sé, su lifteador de AMD 64 o Intel y en general ya está hecho. Bueno, pero lo que a mí me interesaba era, yo estoy trabajando y muchas veces me toca trabajar en una máquina Intel y yo quiero saber qué valor le puedo poner a EBX para que pase tal cosa, ¿no? Yo cuando me empiezan a hablar de lenguajes intermedios y ML me pierdo un poco el interés en la tecnología, me aleja. Entonces por ahí el objetivo de la tool que estoy presentando, de la herramienta, porque hay una herramienta que hace un poco esto, es que sea, primero que corra código directo de Intel, que no haya muchas vueltas, que pueda cargar un binario directamente desde un binario listo que uno puede usar normalmente, que lo pueda meter en el análisis. Si querés un poco más realistamente, que me permita sintetizar estados arbitrarios de un proceso para yo poder hacer este tipo de análisis en momentos que a mí me interesen. Podría llegar hasta cierto punto con un debugger y en ese momento copiar el estado del proceso en esto y seguir a partir de ahí, que eso puede llegar a ser uno de los usos más interesantes. Bueno, el código tiene que ser legible, uno lo tiene que poder hackear porque obviamente no va a estar bien de una ni completo y tiene que ser una cosa que uno le permita tener cintura y agarrar y si tenés que agregar algo, tocar algo o reformatear algo, hacerlo con más o menos facilidad. De nuevo, es como que me sigo quejando de ML. Tener la mínima cantidad de dependencias posible, un poco apuntándole a que se pueda distribuir y usar con Claudio, en el cloud. Y como son cosas que van a correr un montón de tiempo y que, de nuevo, son investigaciones que uno hace, un requerimiento que tenía era que se pueda bajar a disco el estado del análisis en cualquier momento. No quería perder nada de lo que hice, no quería perder tiempo. Si ya lo usé, quería poder bajarlo a disco y poder continuarlo en otro momento. Con ese feature viene gratis el de la distribuibilidad del análisis porque al poder serializar el estado del análisis puedo repartirlo en un montón de máquinas y eso es como este tema de la iteratividad, de esto que va iterando y metiéndose cada vez más adentro, explotan en algún momento la cantidad de estados y es bueno por ahí atacarlo con la posibilidad de correrlo en varias máquinas. Bueno, la arquitectura básica de la herramienta es esta. Tenés un módulo de CPU que lo que hace es un emulador de CPU de AMD 64, una memoria, un modelo de sistema operativo y un módulo que encapsula la funcionalidad del solver. Y después una cáscara que usa todas esas cosas para implementar lo que sería el bucle ese con el que jugamos en el programa de juguete del principio. Está en Python y la parte de los símbolos está implementada con los operadores aritméticos correspondientes. Entonces, en general, todos los otros módulos no necesitan saber en muchos lugares si está hablando de un número concreto o de un símbolo. Entonces, si se ve el código del CPU, vas a ver que en realidad es muy parecido a haberlo hecho directamente sin la parte simbólica. Bueno, pero vas a hacer un emulador de CPU otra vez, si ya está hecho 80 veces. Y aparte son un montón de instrucciones. El conjunto de instrucciones de Intel es re sofisticado y grande y no se puede. Bueno, haciendo una inspección rápida de lo que tengo compilado en mi libc, encontré 336 diferentes instrucciones en mi compilación de libc. Son 160.000 en total las instrucciones que están en la libc
y de las cuales el 40% prácticamente es movie add. O sea, no está uniformemente distribuido. Vos con muy pocas instrucciones podés hacer un montón. Y entonces eso me dio bastante ganas, me dio un poco más de coraje y me metí. Y bueno, terminé implementando 185 de estas que nos permiten correr bueno, todos los programas que probé hasta ahora, o sea, los pude correr, porque no corrí muchos. Y cada vez que me aparece una que no está, la implemento. Bueno, la pinta que tiene una implementación de una instrucción que lo muestro porque era parte de los requerimientos, que sea legible. Es así. Está basado en DStorm 3, que bueno, es nativo y tiene una API para Python. Y me dan las cosas bastante masticadas y los operadores ya desdoblados, los operandos ya desdoblados. Entonces lo que queda en la implementación de la función de cada una de las instrucciones es bastante... Mi idea era que sea lo mismo que lo que está en el pseudocódigo de los manuales de Intel. Bueno, llegué por ahí en algunos lados está mejor, en otros lados está peor, o sea, más lindo, más feo. Pero bueno, lo que está claro es que digamos, es simple de leer y eso nos da un poco de confianza. Memoria. Bueno, el módulo de memoria que nos permite mantener una memoria con potencial estado simbólico, pero también se puede usar en forma concreta. O sea, todo esto en definitiva también es una pequeña maquinita virtual que puede funcionar tranquilamente en forma concreta, pero bueno, siempre se queda con la posibilidad de manejar símbolos. El módulo de memoria permite mapear, desmapear, cambiarle los permisos y principalmente escribir y leer bytes de lo que sería una memoria común. ¿Okay? Acá lo más complicado es cuando tenemos un direccionamiento simbólico, porque ahí tienen que pasar cosas medias raras. ¿Qué pasa si vos escribís la letra A en un símbolo que puede ranguear entre 1000 y 2000? O si lees desde un símbolo que puede ranguear entre 1000 y 2000. Lo que tiene que pasar ahí es que te va a volver no te tiene que volver un valor concreto, sino que te tiene que volver un valor que representa todas las posibilidades, o sea, todos los valores que ya estaban en la memoria. No voy a hablar mucho de eso porque se me escapa un poco. Bueno, después el modelo del sistema operativo, que es lo que, como esto está todo toda una especie de maquinita virtual, eventualmente llega a la llamada de sistema, que lo hacen con una instrucción, con syscall o int80, dependiendo cómo estés, si es 32 o 64. Y bueno, en lugar de hacer la llamada de sistema al sistema propiamente dicho, el sistema subyacente de verdad, lo que hago es, de nuevo, hacer una proyección de las llamadas de sistema que a mí me interesan, elegir read, close, write, lo que sea, lo que fui necesitando, y bueno, modelarlas. Y acá está una de las principales funcionalidades de esto es que cuando el programa virtualizado y simbólico hace una lectura de stdin o de lo que a mí me interese que sea simbólico, este modelo, en lugar de hacer la lectura de la consola y pasarle datos de la consola, lo que hace es inventarse símbolos libres y desde ahí es donde comienza todo el tema simbólico. Bueno, este es el módulo o la pinta que tiene el módulo que encapsula la funcionalidad del SMT Solver. Es una fábrica de símbolos. Todos los símbolos que se generan los tenés que hacer pasar por acá. Y después, bueno, tenés las funcioncitas que te permiten agregar restricciones a la bitácora de restricciones, preguntar si es satisfacible. Dame el mínimo, este símbolo, esta variable, ¿entre qué y qué puede ir? Dame el mínimo y el máximo. Que eso sirve para cuando haces una escritura simbólica en memoria. Bueno, esto para mostrar un poquito que se comportan igual, o sea, una vez que construiste el símbolo, después se comporta como más o menos parecido a lo que es un número común en Python. Ahí estoy construyendo dos símbolos, A y B de 32 bits, y estoy haciendo una ecuacioncita y se la agrego como restricción al solver, y después le pregunto, ¿se puede esta? ¿Tiene sentido lo que te escribí hasta ahora? Me dice, sí, satisfacible. Bueno, a ver, dame una asignación posible para... A ver, en serio, dame una prueba. Y entonces te da una asignación posible de las variables que están en juego que hace que sea válida la lista de restricciones. ¿Ok? Bueno, y después lo que me falta de los módulos que les acabo de sugerir es la cáscara, el módulo que instancia todas estas cosas, que instancia el solver, que instancia la memoria, que instancia el CPU, el modelito del sistema operativo.
y que, bueno, da comienzo a todo, que yo lo hago ejecutando un elf desde cero. Tuve que implementar el cargado de un elf en memoria, que básicamente agarra el archivo que está ahí y lo empieza a poner en memoria y le empieza a cambiar permisos. Setea el estado inicial del CPU, le pone los parámetros formales al main, las variables de entornos, otra ristra de parámetros implícitos que se le están pasando desde el kernel a los programas, que se llama el vector auxiliares o algo así, que es, por ejemplo, con lo que se usa ahora para inicializar las semillas de los generadores pseudo-aleatorios del libc, por ejemplo. Bueno, y después el loop, que lo que hace es mantengo una lista de todos los estados que están en este momento vivos y me fijo, si todavía tengo un estado en análisis, entonces lo que hago es agarrar uno y ejecutar instrucciones de la máquina que seleccioné hasta que la máquina termine, hasta que haya una excepción de alguna clase, se haya leído mal algo, escrito mal algo, o hasta que haya encontrado la eventualidad de un program counter que en realidad es un símbolo. O sea, cuando el program counter es un símbolo, no tengo un destino concreto, sino que puede tomar varias posibilidades. En ese caso agarro al solver, que siempre está ahí salvándome las papas, y le pregunto cuáles son los posibles destinos de este program counter y me dice estos. Duplico, triplico la cantidad que sea, los análisis y en cada uno pongo la restricción que corresponde y sigo. Bueno, y todo esto lo programé en Python y lo empaqueté en una pequeña toolcita que vos la podés usar de línea de comando. Me imagino que la funcionalidad, o para lo que más puede servir esto, es para hacer análisis más ad hoc, pero de todas formas para probarlo y para creerme que las instrucciones que había implementado estaban bien y todo, preferí cargarlo directamente desde un binario de cero. Y bueno, vos en la línea de comando le decís qué es lo que tiene del entorno, qué es lo que tiene que interpretar simbólico. De las cosas que puedo transformar a simbólicas son archivos, le puedo decir nombres de archivos que tiene que considerar simbólicos, o le puedo decir que los argumentos del main sean simbólicos, o las variables de entornos, que pasan cosas muy divertidas cuando las haces, pueden ser simbólicas. Por ahora, lo que hice fue, si quiero símbolos en el stdin, genero un archivo que se llama stdin, puede llamarse de cualquier forma, y le pongo me reservé un carácter que no se usa mucho, el más, para marcar las partes que yo quiero que sean simbólicas. Porque aparte de ser simbólico, el input podría ser también mezclado con cosas concretas. Yo si quiero puedo decirle que un pedacito del input es simbólico y haber usado todo un comienzo concreto que yo ya sé que me lleva a una parte del programa que es interesante. Bueno, eso que les contaba. Los símbolos pueden ser lecturas de archivo, los argumentos o las variables de entorno. Bueno, propongo que, si hay un poquito de tiempo, probar cómo corre esto para que tengan una idea para que vean la pinta que tiene cuando se ejecuta y que me crean que existe, porque si no, no me van a creer. Y bueno, vamos de nuevo con un programa pequeño. Ese no, porque no me gustó. Vamos con otro programa. Bien simple, porque si no, no me va a andar por ahí. Entonces mejor que sea simple. Mejor. Hace una lectura de un entero del estándar input y hace una comparación con el número 41. Y el valor no es signado. No es un ejemplo tan representativo, pero bueno, van a ver cómo funciona y qué es lo que tira por pantalla, que por ahí les da una idea de qué es. Bueno, le paso lo que quiero. Yo quiero que primero lo que tengo que hacer es fijarme qué hay en el stdin, en el archivo stdin dummy que tengo acá, que es para generar. Tengo un montón de masses, que es lo que después el modelito del sistema operativo va a transformar en símbolos libres. ¿Ok? Bueno, entonces le digo que el stdin va a ser lo que tiene que ser considerado simbólico y le digo que corra
el ejemplo de juguete número 2 que está compilado con libc. No es poco, porque digamos, si haría una llamada al sistema, este análisis se va a meter adentro de libc y va a empezar a analizar libc también. Se vuelve interesante cuando... Me faltó system. Cuando le pasás variables de entorno simbólicas. No, pero este no me gusta. Este. Me lo copio. Porque le puse para que se vea, porque en la versión oficial, digamos, no tengo esto. Toda esta impresión consume un montón de tiempo de todos los registros que se van ejecutando. Acá está ejecutando todas las instrucciones del arranque del programa. Una idea interesante sería toda esta parte que venía ahí adelante, que es la ejecución concreta del programa, hacerlo en un debugger. Y cuando vos llegás a la parte que te interesa, que frenaste por un breakpoint, si querés, ahí copiás el estado a esta maqueta virtual y te podés poner a analizar de esta forma. Bueno, ahí lo que pasó es que corrió en forma concreta hasta que eventualmente hizo el read, y no sé si se lee, pero ahí en EAX no tenemos más un valor como en todos los otros registros que nos habían aparecido, sino que tenemos una concatenación de selects, si no se ven. O sea, básicamente es la construcción little endian del valor de los 4 bytes que se seleccionan del archivo. Y es un símbolo que representa, bueno, es parte de lo que tiene que solucionar, el ordenado de los bytes y esas cosas. Bueno, yo le puse que me frene cuando aparecía un program counter simbólico. Entonces ahí me apareció abajo que hay dos posibilidades, porque se hizo un jump condicional, que la condición dependía de una cuenta que se hizo sobre uno de los valores simbólicos, entonces se dio que ahora tengo dos posibilidades para seguir. Yo acá, en lo que sugería de que se podía hacer interactivo, yo podría elegir por qué camino ir y forzarlo a hacer lo que uno quiere. Pero bueno, estamos en el análisis genérico, entonces simplemente va a duplicar y meterse por los dos lados. Entonces, bueno, se mete por los dos lados, cada una de las ramas va a terminar. No hubo más cosas simbólicas porque todo lo que sigue no depende de símbolos. Y al final, bueno, termina. Y lo que hizo en cada caso, en cada una de las terminaciones, que también lo imprimió por pantalla pero no se vio, es generarme un caso de test para cada caso. Y que tiene que ser uno mayor que 41 y uno menor que 41. Entonces ahí me da, bueno, las partes binarias, digamos, de cada uno, de los valores de uno mayor que 41 y uno menor que 41. Obviamente que es súper simple, pero bueno, es lo que hizo, funcionó. Bueno, y eso es todo lo que tengo, me parece. Después podría mostrarle otros ejemplos más que tengo corriendo, pero es principalmente eso. ¿Qué voy a zafar? Lo estoy esperando desde las 9 de la mañana esto. ¿Por qué no me tocó a mí con los cositos? Pues se rompieron. Se rompieron, lógico. Bueno, muchachos, eso es lo que tengo para ustedes. No, tengo unas conclusiones por ahí. Ya me sacaron. Aprovecharon y me sacaron. Bueno, faltan un montón de cosas para mejorar acá. El que pensó que el problema es la emulación en Python no está acertado. Según lo que dicen 95 papers académicos, es que la gran parte del tiempo se pierde en el solver. Así que la oportunidad de mejora en este tipo de cosas está en cómo vos le compilás las preguntas al solver y cómo minimizás el número de veces que le preguntás cosas al solver, porque el costo está un poco ahí.
no en lo otro. Pero de todas formas, bueno, lo que habría que hacer para que sea una herramienta más robusta es, bueno, ya que lo han pensado, traer del mundo imaginario de los académicos todas las optimizaciones y ponerlas. Y bueno, y después agregar más instrucciones a medida que se vayan necesitando. Como el estado se va grabando en cada momento, no es gran problema. Cuando te toca una instrucción que no estaba cargada, la implementás, que es bastante simple, después continúas. Terminar el modelo de Linux si es que es necesario. Por ahí lo próximo sería Network. Y después pasarse a OS X, que ahí sí hay cosas más porque digamos en Linux uno tiene el código casi siempre. Y cuando tenés el código hay otras herramientas que realmente funcionan mejor, como CLI, que lo podés hacer, pero bueno, no era el objetivo. Y bueno, todo esto está en ese GitHub de ahí, que ahora se usa Git, así que hay que usar todo en GitHub. Y bueno, bájenselo, critíquenlo y digan que está todo mal y humíllenme después. Y si me quieren contactar o mandar un mail, mándenme ahí. Y gracias por estar y escuchar. Muchas gracias, Felipe. Tenemos tiempo para 2 preguntas. ¿Sí? Una consulta. ¿Cómo reacciona si se le... No sé para dónde mirar. ¿Cómo reacciona si se le pasa con alguna rutina, con alguna forma de ofuscación? Bueno, justamente lo que había visto, estuve monitoreando cómo venía la mano con el Symbolic Execution estos días, a ver qué habían sacado, y lo que vi es que un flaco lo usa justamente para desofuscar, preguntándole, haciendo que se construyan todas las ecuaciones simbólicas y eventualmente diciéndole al solver, tratá de transformarme toda esta bola de ecuaciones raras en algo más piola. Y lo han hecho para ofuscar cosas más o menos simples. ¿Dónde esto no va a ir, no va a funcionar nunca y dónde va a fallar? Si es lo que interesa, es en funciones que están diseñadas para que esto falle. Por ejemplo, en las funciones criptográficas. Las funciones criptográficas están diseñadas para que uno no pueda hacer esto. ¿Cómo hacemos nosotros si queremos igual analizar cosas con funciones criptográficas o hashes o cosas por el estilo? Tenemos que, bueno, trabajar un poquito y analizar dónde están y jukearlas y hacer algo al respecto. O recordar qué era una cosa y qué otra. ¿Te respondí? Bueno, muchas gracias, Felipe. De nada. Gracias.